el Partido Popular está jugando como con Camacho se jugaba al fútbol, a amarrar, tiene poco que perder. Y por ahora el efecto Montero no se acaba de notar, ¿no? También es verdad que tiene que compaginar la presencia en el gobierno, tiene que compaginar la presencia con estar aquí en Andalucía, es muy complejo. Sin embargo, yo siento o vi en los últimos años del gobierno socialista que de repente dejaba caer Andalucía, por así decirlo. Andalucía al final no deja de ser un territorio donde el PSOE ha mantenido su hegemonía durante 40 años. Es verdad que la ha perdido, como decía Aurora, pues por su propia gestión. En nombre de Susana Díaz planea sobre la alcaldía de Sevilla que quizá puede volver la primera línea. Y creo que como para redoblar la apuesta, pues sería bastante inteligente por el PSOE utilizar un peso pesado de la política como Susana Díaz. Yo creo que la coalición se tiene que dar sí o sí, porque si no, los resultados que pueda tener, por ejemplo, Podemos en Andalucía no son los mismos que pueda, porque la implementación del proyecto Podemos en Andalucía es muy distinta a la del proyecto Podemos, por ejemplo, en Madrid, por así decirlo. ¿Crees que los andalucistas de José Ignacio García tienen posibilidad de seguir creciendo? La Diana, con Samuel Saborido. Ya sabemos el resultado y el partido aún no se ha disputado. Y no hablo de los clásicos de esta temporada. Tenemos 15 Champions, ¿vale? Hablo de las elecciones andaluzas del próximo 2026, donde todas las encuestas y todos los análisis, incluso los que hacen las formaciones de la oposición, coinciden en que Juanma Moreno arrasará en los comicios y cosechará una segunda legislatura con mayoría absoluta. Mientras los juzgados investigan contratos presuntamente fraudulentos de la administración de Moreno con empresas sanitarias privadas durante la pandemia, o mientras su consejero de Industria, Jorge Paradela, está siendo acusado de haber cobrado 1 millón de euros de Heineken, siendo miembro de la Junta de Andalucía, el PP goza de una inmensa tranquilidad. Saben que tienen la Junta atada y bien atada. Los errores en la gestión de la sanidad de los socialistas cuando gobernaban la Junta, que precisamente presentan a la mujer encargada de la sanidad a combatir a Moreno, y los escándalos de los seres que siguen ocupando portadas, a todo esto se le suman lo quemado que está el Partido Socialista por todas las acusaciones que pesan sobre el entorno de Pedro Sánchez. Algunas son francamente serias y algunas son acusaciones de lawfare, claramente, pero todas estas en su conjunto son el arma arrojadiza perfecta para los líderes territoriales del PP, sobre todo para los que como Moreno se enfrentan a una ministra de Sánchez. Pareciera que la política territorial, en especial la andaluza, es un escenario más donde hacer la oposición a Sánchez y al gobierno central, ¿o no? Oye, que es que Moreno gobierna y casi no se sabe nada de cómo lo hace. La imagen de yerno perfecto que tiene gracias a su control de Canal Sur dista mucho de las políticas neoliberales y conservadoras que lleva a cabo, como la privatización de la universidad y su propuesta brillante de llevar niños a los toros. Todo esto, obviamente, con un tono muy calmado. Bueno, vamos ya con la tertulia, una semana más. Nos queda bastante poquito de programa, pero lo vamos a aprovechar bastante. Nos quedan 4 o 5 semanas, no sé todavía cuándo vamos a acabar. Pero como dije, el final de la temporada iba a ser apasionante y lo va a ser. Hoy tenemos en la mesa de análisis a Iván Jiménez, que lo conocéis, el codirector de Espacio Andaluz. Bienvenido a la Diana. Gracias a ti por invitarme una vez más, Samuel. Empezamos con una entrevista contigo la temporada. Te voy a invitar al último programa para cerrar. Yo dispuesto siempre, tú lo sabes. Aurora Báez, corresponsal en el Parlamento del Salto, bienvenida. Bien hallada. Y Laura Teruel, periodista y analista en espacios como Espejo Público, La SER y ya habitual aquí en La Diana. Bienvenida. Un placer estar aquí. Hoy, como sabéis, hablamos de cómo estamos a un año de las elecciones en Andalucía, que de hecho muy probablemente pueda coincidir perfectamente en el día en el que esto salga, o sea, no se sabe cuándo van a ser, pero pueden ser un 19, un 14, y puede coincidir bastante con las alturas de mesa a las que estamos. Así que a un año os quería preguntar cómo veis a los actores políticos andaluces de cara a esas elecciones, es decir, al PSOE, al PP, a los diferentes partidos. Laura, voy a empezar contigo. Pues de muy diferente manera. Hay partidos, los partidos pequeños, las izquierdas muy desaparecidas y con una grandísima incertidumbre. No sabe si van a ser capaces de unirse o seguirán siendo izquierda desunida. Y el liderazgo yo creo que muy buenas portavoces como Inma Nieto, no sé si está teniendo los frutos que debería, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda debería hacer un ejercicio de madurez y de desvestirse de muchas cosas que están muy superadas y unirse si quiere aspirar a tener cierta importancia en el Parlamento andaluz, ¿no?
Pero la otra fuerza pequeña que es Vox, pues la veo casi igual de mal, prácticamente desaparecida y muy intrascendente, toda vez que la mayoría absoluta del PP lo hace, pues eso, innecesario, ¿no? Entonces, creo que ahí tienen mucho camino que recorrer si quieren pintar algo siendo rápida. Y luego, por su parte, el PP y el PSOE, yo como analista política, pues creo que en un momento muy diferente pero apasionante, ¿no? El Partido Popular está jugando como con Camacho se jugaba al fútbol a amarrar, tiene poco que perder, o sea, tiene una mayoría absoluta muy amarrada, entonces pues no se sabe nada. Cosa que mis compañeros que están en el Parlamento andaluz seguro que nos aclaran, porque o sea, es formidable que tengan esa tan buena prensa, esa mayoría absoluta tan consolidada cuando se sabe realmente poco o de su gestión de los consejeros y consejeras es un control extraordinario de la comunicación. Y eso, y a mí como comunicadora me apasiona la situación del PSOE porque es una situación de cambio, ¿no? Y creo que tienen que consolidar a una nueva líder que no está en el Parlamento, pero que es una figura estrella en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que tienen un reto extraordinario por delante de consolidar esa figura y empezar a verla no solo como ministra, sino como líder orgánica y candidata de un partido en una región tan fuerte y tan poderosa como Andalucía. Entonces, a ver cómo lo hacen. Iván. Pues yo, ahora que has hecho alusión a que estuve aquí en el primer programa de la temporada, no lo recuerdo, me he acordado de que me hiciste una pregunta de cómo veía el inicio del curso político, ¿no? Y te dije, pues más o menos lo veo como viene del anterior, con una mayoría intocable de Juanma Moreno, con un PSOE tratando de rehacerse y con las izquierdas jugando a tratar de tener cierto protagonismo, ¿no? Y yo de aquí a las hipotéticas elecciones el año que viene, que empieza a haber rumores, que no sé hasta qué punto serán ciertos, de que puede que Moreno se esté planteando adelantarla, que no lo sé, pero las veo más o menos en el mismo término que las veía y las veo en los últimos cursos anteriores, es decir, y como bien ha destacado Laura, Juanma Moreno está muy, muy tranquilo y su mayoría absoluta en el Parlamento y así refrendadas las encuestas lo demuestran, porque tiene muy controlada la oposición. Cada vez que, por ejemplo, el otro día sale un informe de la Cámara de Cuentas alertando sobre la dependencia en Andalucía, la lista de espera, saben muy bien y tienen muy controlados los tiempos para poder contraatacarlas en términos comunicativos. Salió justo la consejera a decir que el gobierno estatal no le financiaba lo suficiente, que en la confrontación con el gobierno central Moreno se mueve espectacular, cambia ya y le favorece la agenda mediática, que como bien dice también Laura, tiene una gran prensa, ¿no? Juanma Moreno. Y al final lo que acaba quedando un poco es la disputa entre administraciones autonómicas y central y se acaba desviando el foco. Y al día siguiente ya salió diciendo la consejera que, bueno, que se iba a invertir un porcentaje más en financiar, ¿no? Entonces, al PP lo veo muy tranquilo. Luego, el otro actor político que puede ser fundamental, que es el PSOE y María Jesús Montero, para tratar de arrebatar la mayoría absoluta, que creo que es a lo que va a jugar el PSOE, porque otra cosa, siendo realistas, ahora mismo es imposible. Lo veo en un camino complejo, porque por ahora, aunque es verdad que a nivel estatal las encuestas le dan cierta intención de voto que está recuperando el PSOE en Andalucía, a nivel autonómico las encuestas lo siguen dando desahuciados y por ahora el efecto Montero se nota a nivel interno, parece, ¿no? Porque se ve un PSOE de Andalucía más enérgico, con un cambio de discurso quizá, un poco más, pero a nivel intención de voto aquí en Andalucía, mediáticamente, no se acaba de notar, ¿no? También es verdad que tiene que compaginar la presencia en el gobierno, tiene que compaginar la presencia con estar aquí en Andalucía, es muy complejo, también de eso se aprovecha mucho el gobierno de Moreno. Entonces es muy complejo. Y luego las izquierdas del PSOE, pues en un camino de sálvese quien pueda. Yo creo que son conscientes de que la unión es fundamental e inevitable para sobrevivir, pero las disputas internas habrá que ver cómo las llevan para que las próximas elecciones el por Andalucía, ¿no? Que parece que se había consolidado y en las encuestas también les dan incluso un par de escaños más de los que tienen actualmente, si consigue salvarse. Ahora iremos al fondo de las encuestas, Aurora, para cerrar el bloque.
Pues sí, un poco coincido con mis compañeros, el hecho de que el PP está muy tranquilo, también no solo por esa mayoría absoluta que parece que podría volver a repetir, sino porque el nivel de estructura mediática que tiene, que le apoya, pues evidentemente pues hace como mucho de cortina de humo de todas las cosas que salen y pueden ir saliendo. Y eso al final, cuando tú tienes esa estructura mediática que también te está impulsando, es normal que también juegues con tranquilidad, incluso aunque haya vacíos en tu gestión o incluso cuando muchas veces simplemente es una fachada de ganador que se defiende bastante bien, aunque no esté en hechos políticos o haya muchas lagunas en su gestión, por así decirlo. Luego, es cierto que el proceso que está viviendo María Jesús Montero y el PSOE andaluz, pues que es bastante complejo, porque es verdad que es un fichazazo, es el único fichaje que podría reflotar al PSOE en el territorio, pero a la vez el lastre de los años de Susana Díaz y de esa gestión y de ese sistema que crearon, pues es demasiado fuerte como para que simplemente un fichaje pueda reestructurar una caída tan grande, o por lo menos bueno, después un poco profundizaremos en esto, pero creo que al final es muy complejo porque tanto dónde haces calle, dónde haces votos. Si vas a las mareas blancas, es un poco creíble porque, bueno, te van a achacar que a lo mejor el sistema que has creado viene de tu gestión. Y María Jesús Montero Concretamente la tampoco suya, puede ir a los además. toros, por así decirlo, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, un poco una postura bastante compleja, pero esperemos que a ver cómo lo puede ir gestionando, ¿no? Y luego las izquierdas, pues me sorprendió mucho que por primera vez en todas las legislaturas se mostrase esa imagen de los tres partidos de la oposición dándole la espalda a Moreno Bonilla cuando en el último pleno. Me parece que ha sido como el único ejemplo de cierto consenso, cierta unión entre las oposiciones, que deberían tener claro que estén más a la izquierda o estén más en el centro, el único camino para poder vencer a esta mayoría absoluta sería dialogar y entenderse, aunque sean en ciertas cosas de mínimo. Evidentemente no estamos hablando que se cree una gran coalición con el PSOE y las izquierdas al PSOE, pero no. Sí esos guiños sí tienen sentido, ¿no? Y los partidos de la izquierda al PSOE, que son centralistas, en plan Izquierda Unida, Podemos, Sumar, creo que tenían que tener claro que tanto en la política de izquierda como en la política parlamentaria como en tantas otras cosas, Andalucía muchas veces no es España, entonces creo que debería buscar un poco más la solución ahí. Pues quizás sí. Luego incidiremos en muchos de los asuntos que habéis tocado, entre ellos el tema de la izquierda, el tema de las encuestas. Ahora vamos a ir con eso. Pero os quiero preguntaros, antes de abandonar, digamos, el primer bloque, ¿cómo creéis que va a afectar, si es que creéis que va a afectar, la situación política estatal que vive el gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Sumar, a la política andaluza? Escuchábamos además a Emiliano García Paje a mediados de esta semana pedir un adelanto electoral a Pedro Sánchez para no afectar a los líderes territoriales. Lo vamos a escuchar aquí en la Diana. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Efecto de las elecciones o de la política estatal en Andalucía, Iván. Bueno, yo creo que Paje está jugando a su juego y a su estrategia. Es decir, él es de los pocos que se salvó en las últimas elecciones autonómicas en su región y es el discurso que lleva manteniendo durante mucho tiempo. Entonces, es sorprendente, ¿no?, que dentro del mismo partido a él le vaya bien confrontar con una figura como es Pedro Sánchez. El desgaste de Pedro Sánchez a nivel estatal, y además en los últimos días semanas, ¿no?, que se está viendo con la judicialización del gobierno que está haciendo el PP, es verdad que está sufriendo muchísimo desgaste, pero a su vez es capaz de mantenerse a flote, ¿no?
¿Cómo? Pues con malabarismos que en distintos territorios afectarán más o menos, eso no cabe duda. En Andalucía, ¿cómo afectará? No lo tengo muy claro. En las últimas encuestas, por ejemplo, en marzo hubo una encuesta de 40 decibelios, que la he estado mirando justo ahora, y no solo en marzo, sino en las últimas encuestas que se han ido haciendo a nivel estatal y que recogen cómo sería la intención de voto en Andalucía, cuando se habla de elecciones estatales, en Andalucía el PSOE consigue retener la fuerza que a nivel autonómico está teniendo el PP de Moreno. Mientras en el centro vemos que el PP destroza a la oposición en Andalucía, por ejemplo, en marzo la intención de voto, que es verdad que es algo que no es algo firme a lo que agarrarse, ¿no? Pero bueno, es un detallito. La intención de voto del PSOE era 24 puntos y la del PP 20, o 26 y 20, o sea, había cierta diferencia. Entonces, bueno, Andalucía al final no deja de ser un territorio donde el PSOE ha mantenido su hegemonía durante 40 años. Es verdad que la ha perdido, como decía Aurora, pues por su propia gestión, pero al final no deja de ser un bastión importante y donde la figura de Pedro Sánchez yo creo que está bien valorada, porque aunque yo creo que también la mayoría absoluta de Moreno se sustenta a jugar muchas veces al despiste con distintas políticas, o sobre todo en términos comunicativos, de estrategia de comunicación política, ¿no? No así en cómo gobierna, pero sí en cómo comunica, en los gestos que hace. Entonces yo creo que la mayoría absoluta de Moreno también tiene antiguos votos de socialistas más moderados, gente que a lo mejor no termina de ubicarse ideológicamente porque es muy complejo también, tal y como está ahora mismo la desafección política y la información política, ubicarse. Pues entonces a lo mejor gente que, como bien dice también Aurora, ¿no? Que bueno, cuando tienes un panorama mediático tan favorecedor, pues es complicado, ¿no? Sacarle las fallas a un gobierno. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene una mezcla que hace que tenga la mayoría y que sustente la mayoría absoluta, pero que cuando hablamos de elecciones generales, ese descontento a lo menos se puede percibir a nivel estatal, con Pedro Sánchez en Andalucía no se da. Entonces yo no creo que tenga una especial incidencia aquí, en Andalucía. Ahora incidiremos más en las encuestas, que es el siguiente punto. Laura, ¿cómo crees que puede afectar la situación estatal, el caso Fontanera, a España, por ejemplo? El caso Fontanera es el esperpento hecho imagen. Pues mirad, siempre que toca elecciones se dice que uno vota en el contexto en el que vota y que somos capaces de meter la papeleta de nuestro pueblo, que puede ser pues Villanueva del Trabuco, por citar un caso malagueño, en la urna para un partido, Andalucía para otro y España para otro. Y es que eso es así, porque en España hemos tenido, bueno, en Andalucía hemos tenido gobiernos del PSOE casi 40 años y hemos tenido la mayoría absoluta de Rajoy o de Aznar en el Parlamento Central, y en Málaga tenemos una mayoría del PP desde hace 20 y tantos años, ¿no? Que confío en la capacidad de la ciudadanía de discernir, ¿no? Pero siendo esto cierto, no es menos que, por ejemplo, cuando gana Zapatero, el voto andaluz impulsa la victoria de Zapatero, y que cuando gana Rajoy en Andalucía el PP sube mucho, ¿no? Entonces, guarda relación, pero no tiene por qué ser el uno un indicador exacto del otro, ¿no? Yo estoy bastante, casi diría, confusa o desconcertada por lo que está pasando la última semana en España, ¿no? Porque o sea, no sé ni cómo calificarlo, ni sé si la gente se está enterando. Y por tanto, si no lo entendemos, no sé si nos influye, ¿no? Porque yo, que me leo la prensa, porque soy una señora ya todos los días, que escucho la radio, que veo noticias a mediodía y por la noche, no soy capaz de entender un poco ciertas cosas, ¿no? Y no es que yo sea un indicador, pero que sí soy una persona con mucha preocupación, ¿no? Entonces yo, cuando veía ayer salir al corrupto ladrón de Aldama haciendo la performance esta lamentable, yo no sé si la gente entiende este hombre quién es y qué venía a decir. Lo que sí tengo la sensación es que la derecha ha sabido conceptualizarlo todo como que hay un gran escándalo en torno al PSOE. Y eso al final a la gente le acaba pesando, aunque no te sepa explicar quién es Leire Díaz, quién es el Aldama o el resto de corruptos redomados que hay. Entonces, sí creo a día de hoy que estamos en una semana en la que la opinión pública es muy peyorativa para el Partido Socialista.
ya sea merecida o inmerecidamente, explicable o inexplicablemente, por mérito o por demérito, y creo que al presidente del gobierno no le conviene adelantar las elecciones y a Moreno Bonilla le resulta intrascendente. Entonces, o sea, lo haga ahora o lo haga dentro de un tiempo, sus pronósticos son muy buenos. Jolín, yo quiero creer que tenemos un presidente suficientemente serio para no adelantar unas elecciones porque ahora sea el peor momento del PSOE y uno bueno suyo. Pero lo puedo hacer si quiere. Entonces, pues no sé decirte, pero creo que sí, que nos hallamos en un momento, en un contexto en el que el relato que se está imponiendo es el de la derecha y el de los chorizos redomados y las cloacas del Estado. Hombre, creo que el tema de Leire, aunque no se pueda entender quizá lo que es una fontanera o qué papel juega el Dama, todo esto, creo que el resumen es bastante contundente. Es una señora con carnet del Partido Socialista que no sabemos si trabajaba bajo las órdenes de la organización del partido o no, que atacaba, o sea, que buscaba herramientas para atacar a la UCO. Hombre, pero es que resumen... si tiene un carnet del partido, correcto, pero es suficiente el matiz que tú has hecho. No sabemos el nombre de quién iba a buscar información contra la UCO, ¿no? Iba a buscar información, lo que quiere decir que el PSOE tiene claro que la UCO es un órgano libre que no controla. Y seguro que no encontramos una grabación de otro signo parecido, porque solo hay grabaciones de una parte, curiosamente también te digo, ¿no? Entonces, yo esta señora, no sé el nombre de quién hablaba, ni qué repercusiones tuvieron sus investigaciones, no sé qué pintan los otros dos empresarios. Entonces no es lo mismo que tú a título personal tengas estos delirios de grandeza y estos deseos de atacar al Estado, que lo hagas en nombre de un partido, ¿no? Yo creo que es algo que el PSOE tiene que aclarar. Ahora, vi ayer al Dama entrar allí exigiendo pureza moral, un hombre que está en la calle después de haber robado 180 millones de euros porque pactó con la Fiscalía dar pruebas contra el gobierno y no ha dado ninguna. Entonces, este hombre que es referente para exigir, o sea, que ese es perpéntico. Ese es perpéntico. Ahora, desde Ruiz Mateos con el traje ese que te pegó leche no vivíamos una performance igual. Ahora, ¿cómo crees que va a afectar el tema del fiscal, de Ábalos, de la fontanera, todos estos asuntos que disparan a Pedro Sánchez? ¿Crees que van a tener una repercusión en la política andaluza? Bueno, primero, siguiendo un poco también la línea de pensamiento que planteaba también Laura, tenemos que empezar a analizar también Andalucía y el contexto andaluz también desde la Andalucía, intentando que no sea siempre las injerencias de otros temas que pasan alrededor del Estado los que decidan también un poco cómo va a ser el devenir político de este territorio, porque también creo que los andaluces tienen también otro tipo de preocupaciones, incluso preocupaciones políticas partidistas que no tienen que ver tanto con esto. Una vez eso puede influir, o sea, claro, evidentemente, lo que pasa es que con una mayoría absoluta tan demoledora y con un propio discurso mediático, lo que influye y siguiendo también un poco lo que dice Laura, también es un poco irrelevante, pero sí creo que la jugada o la injerencia que puede hacer el Estado español en torno a las futuras elecciones andaluzas o cómo puede influenciar, creo que el mayor beneficiario, aunque estemos hablando de los casos de corrupción en el PSOE y estas cosas que están, preocupando a la opinión pública, el mayor beneficiario, aunque sería una lucha muy desigual por esa mayoría absoluta, en realidad sería el PSOE, porque en realidad ahora mismo, hasta que María Jesús Montero empieza a ubicarse en Andalucía y vuelva a conquistar Andalucía y vuelva a ubicarse en Andalucía, ahora mismo quien está tirando del PSOE andaluz es el centralismo, o sea, las mismas personas las mismas personas que votan al PSOE están votando al PSOE desde una perspectiva centralista y no porque el PSOE andaluz sea fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que a lo mejor sería esta una influencia positiva para el PSOE en vez de negativa en ese sentido, por mucho que esté atravesando ahora mismo procesos de corrupción. Sí me preocupa especialmente las injerencias como de centralistas, me preocupan más a las izquierdas, porque está totalmente claro que
lo que piensa Podemos, Izquierda Unida en Madrid es muy distinto a lo que puede estar pensando ahora mismo Podemos, Izquierda Unida en Andalucía. Y sería, desde mi punto de vista, un gran error que primasen los intereses como centrales que los del territorio. Iremos ahora a eso, que sabéis que además es un asunto que me interesa mucho y está en la escaleta, por supuesto. Vamos ahora a hablar de las encuestas, ya que con estas en la mano, tanto la del Centra como la de Sigma 2, que Sigma 2 es básicamente la encuestadora del mundo, Juanma Moreno ganaría. O sea, Juanma Moreno ganaría con entre 57 y 59 escaños, todas mayorías absolutas, y además unas cifras que coinciden exactamente ambas encuestadoras en esto. Una mayoría absoluta garantizada a las que pretende el Partido Socialista intentar, por lo menos, aunque pierdan, acabar con esa mayoría absoluta. Para eso Sánchez lanzó como paracaidista a Montero, pero parece que no está siendo capaz de arreglar esa situación que tenía el PSOE, porque la más generosa, que es Sigma 2, le da entre 29 y 31 diputados, muy lejos de arrebatarle la mayoría absoluta al Partido Popular. A la izquierda, pues poca cosa. Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Más País, Podemos y los Verdes, entre otros partidos, parece estar al alza, al menos por el centro, que le da 9 diputados, cuando Sigma 2, por ejemplo, le da 6. Todo esto teniendo en cuenta que vayan juntos y sin tener ni idea de quién sea el candidato. En Adelante Andalucía hay disparidad. El Centra le da a los de García la posibilidad de perder uno de los 2 diputados que tienen en el Parlamento, mientras Sigma 2 le proyecta hasta los 3. Ellos obviamente se quedan con esta última. En el caso de Vox estarían cerca de donde están. Sigma 2 le baja entre 12 y 13 escaños, teniendo ellos 14, y el Centra le sube a 15, incluso 16. Viendo esto, una radiografía para iniciar el bloque, ¿cómo veis? ¿Cómo analizáis las encuestas? Iván. Yo es que creo que las encuestas, por ejemplo, la última que salió del Centra, es verdad que al PSOE le molestó mucho porque decía que era un poco como se critica a nivel estatal, ¿no? El CIS, la utilización entre comillas del CIS por parte del PSOE, pues un poco igual. Yo creo que son incontestables, por suerte, por desgracia, lo que tenemos. Juanma Moreno está sabiendo mantener la mayoría absoluta, los casos escandalosos, ¿no?, de cómo está gestionando sobre todo los servicios públicos de educación y sanidad parecen que no están afectando, las manifestaciones en la calle parece que no están afectando y además que las izquierdas no están sacando rédito político y es un panorama muy, muy complejo. El papel de Montero es más complejo aún que el de Espada porque él tuvo que, digamos, salvar la honorabilidad del PSOE, pero es que ahora Montero no solo tiene que salvarla, sino recuperarla, ¿no? Yo creo que el principal problema lo tenemos en que Juanma Moreno, guste más o guste menos, prácticamente está haciendo una versión mejorada de las últimas políticas del PSOE que estuvimos viendo cuando estaban al frente de la Junta de Andalucía. Y además, esto sumado a que estamos en una época de donde priman los hiperliderazgos políticos, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en Ayuso en Madrid, lo que trató, Pedro Sánchez al frente del gobierno, Salvador Illa en Cataluña, que un poco sí tuvo el efecto que esperaba, y Juanma Moreno dentro del Partido Popular es un varón muy fuerte y muy importante y que el Partido Popular además a nivel estatal está tratando de que su figura vaya cobrando cada vez más y más importancia. Entonces, claro, todo esto refleja en Andalucía. Y ya por último, que es algo, lo voy a destacar porque es algo que yo estudié en mi TFM y analicé el uso que Juanma Moreno está dándole a elementos andalucistas o andaluces, ¿no?, que están dando ya como la puntilla a los partidos de la oposición, como bien hizo el PSOE durante la Junta de Andalucía, que yo lo llamé en mi trabajo andalucismo institucional, pues Juanma Moreno ha vuelto a redoblar la apuesta, ¿no?, como decía, como por ejemplo institucionalizar el 4 de diciembre, que es algo que el PSOE pudo hacer durante 30 y tantos años y no hizo, constantes alusiones a la bandera, el enfrentarse al gobierno central erigiéndose siempre como líder de Andalucía, pues al final también es más fácil cuando el gobierno central lo tiene el partido que está en tu oposición, ¿no? Entonces al final va quedando una imagen de Moreno de líder, de una persona que defiende Andalucía, una persona moderada, es como lo que decía Albert Rivera, ¿no?, que es como el cuñado o el nuero ideal, y eso es verdad. Entonces, pues bueno, es una situación muy compleja y yo creo que las encuestas, por mucho que duelan, incluso es que son capaces de quedarse hasta cortas como siga controlando los escándalos de sanidad y educación.
que yo creo que es la única vía por la que por ahora se puede empezar a meter mano y hacer ruido y esperando claramente que en los juzgados vayan y continúen teniendo el recorrido, ¿no? Aurora, ¿cómo lo ves? Pues un poco también, un poco al hilo también de lo que decía Iván, como esas políticas que empezó el PSOE andaluz y que ahora ha mejorado o empeorado según cómo lo veamos el PP andaluz, es lógico que el PSOE le reflejen estos datos, porque tú no puedes hace 7 años, 10, estar generando estas políticas y ahora, en cambio político, ir en contra de esas políticas. O sea, queda muy extraño, y la sociedad, por mucho que tengamos la memoria muy corta, tampoco olvida. Entonces es normal que ahora mismo se encuentren en un cajón difícil en el que no logran generar ahora mismo una respuesta a eso, una situación mejor. Es cierto que por mucho que Juanma Moreno esté muy inflado y su mayoría absoluta, pues ahora es inamovible a un año de las elecciones, es cierto que el Centra, igual que Ganar Supo, va a inflar lo inflado ya, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, creo que los resultados que da el Centra con respecto al otro informe también han sido como una estrategia también de desgaste a María Jesús Montero, un poco también señalatorio, porque literalmente los medios titulaban en el Centra María Jesús Montero ni siquiera conseguiría los resultados de Espada, y eso a 4 meses o 3 meses de haber empezado tu recorrido, pues también puede ser bastante señalatorio tal, y por mucho que sea, y creo que eso también pues es difícil, puede eso. Y nada, en cuanto a las izquierdas, pues creo que son las máximas perjudicadas, y que podríamos estar hablando también de conseguir ni siquiera entre los dos grupos cuatro escaños, y eso sería pues una situación bastante complicada. Laura, te voy a pedir tu análisis y además te adelanto la siguiente pregunta. ¿Hay partido? ¿Crees que podría haber partido con, digamos, PSOE-PP, o que Juanma Moreno tiene la mayoría atada y bien atada? A ver, a colación de lo que han dicho Aurora e Iván, yo creo que la gente no tiene la memoria corta, pero también creo que no es exactamente igual la política que hacen unos y otros, y a mí esas cosas me gusta matizarlas, ¿no? Es cierto que el gobierno del PSOE en parte cayó por la gestión sanitaria, que es ahora lo que más se le echa en cara al gobierno del PP. La salud vale mucho dinero, tenemos una sanidad y unos profesionales de la sanidad estupendos, y eso pues la gente lo demanda y exige que se le financie como debe. Pero sabéis que yo trabajo en la universidad y, bueno, pues estamos viviendo una infrafinanciación de la universidad pública por parte de la Junta de Andalucía, regada además con una gestión que habrá que dilucidar, como nunca antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que el gobierno de Moreno Bonilla ha mantenido. Ese uso de la imagen de Andalucía y la patrimonialización de la imagen de la Junta, como hizo el PSOE, pues lo primero que hizo Moreno Bonilla fue cambiar el logo de la Junta, y eso es así, estoy de acuerdo, pero también es cierto que se aprecian diferencias, ¿no? Y hablo desde la universidad y en otro terreno. Si hay partido, bueno, es que las encuestas, ahora que no hay elecciones a la vista, son como una cata de un geógrafo en mitad de una falla cuando no hay actividad sísmica, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de lo que va a pasar de aquí a que se vote. O sea, es que como tenemos esta actualidad política tan loca, sí creo que María Jesús Montero es la mejor apuesta que podía hacer el PSOE para recuperar Andalucía. Creo que es una política de raza y una política que comunica muy bien, que tiene mucha fuerza, y bueno, por ahí hay vídeos míos muy antiguos diciendo que Susana Díaz era mejor candidata que Espadas. Hace muchos años lo decía. Creo que los resultados, pues creo que me dieron la razón, y ahora creo que María Jesús Montero es una buena candidata para oponerse a Moreno Bonilla, porque le tienes que dar a alguien
que le contraponga y no alguien que siga manteniendo el tono de balsa de aceite que mantienen los dos, que mantenía Espadas y Moreno Bonilla. Si hay partido, pues vamos a decir que sí, ¿no? Es que si no, yo que me gusta tanto la política me aburro un montón y es que queda mucho tiempo y ahora se filtra una conversación de no sé qué, Trump nos pone aranceles al aceite de oliva y nunca se sabe, o sea que sí, y sobre todo la izquierda se tiene que reconfigurar y tenemos que ver si van juntas o separadas y eso va a influir un montón en el voto progresista. Y ahora viene el verano, que tiene muy buenos datos económicos para el trabajo en Andalucía. Creo que hay partido. Ahora hablaremos de las fuerzas de la izquierda. Os quiero preguntar a los dos, Aurora y Iván, en este orden. ¿Hay partido? ¿Creéis que la apuesta por Montero va a servir de algo? Aurora. A mí, como Laura, también me gustaría tener fe, dado que vamos a estar ahí cubriéndolo para un poco de... Es que si no, claro, pierdes la ilusión, pierdes todo, tal. Digamos que sí hay partido, pero tiene que tomarse muchísimas decisiones y jugar bastante estratégicamente. Hablaba Iván de ese andalucismo institucional que llevaba el PSOE por bandera en su gobierno, pero sin embargo yo siento o vi en los últimos años del gobierno socialista que de repente dejaba caer Andalucía, por así decirlo, del organigrama, y tenía unas posturas mucho más centralistas, incluso a nivel de simbología, y creo que por ahí justo en una Andalucía que tanto por un lado por otro está en un proceso de retoma de conciencia de lo que somos y de territorio, tanto a la izquierda como a la derecha, pues creo que el PSOE, justo con esa caída de Andalucía que hizo el PSOE en sus últimos años en el gobierno, pues el PP ha sabido muy bien leer los tiempos en los que estamos, leer el territorio en el que estamos, y creo que esa sería una de las gran luchas simbólicas que podría haber para que él realmente hubiese partido, porque creo que el PP sí ha sabido muy bien escuchar a nivel simbólico cómo está la sociedad andaluza y la lleva por bandera, nunca mejor dicho, y creo que a eso ahora mismo al PSOE en Andalucía le falta muchísimo, y es lo que en la calle se ve, ¿no? Una conciencia de territorio más allá de las percepciones desde Madrid. También creo que para que el PSOE tenga posibilidades, creo que tiene más juego a su centro y a su izquierda que recuperar los votos que se hayan podido ir un poco a la derecha al PP. Eso es lo que siento, y creo que bueno, también para estar en sintonía también con el gobierno central, ¿no? Sería un poco extraño si jugase al otro lado, y creo que por ahí a lo mejor sí que puede haber como eso, más gestos como el que hubo hace 2 o 3 semanas en el Pleno y cosas así. Creo que le fortalecería bastante bien para que hubiese partido, por así decirlo. Iván, para cerrar. Hombre, a ver, partiendo de la base de que Montero es una apuesta de Pedro Sánchez, ¿cuándo no le ha salido a este hombre algo bien? Hay que pensar que hay partido. Sí. Hay que pensar que hay partido. Entonces, bueno, a mí me gustaría decir muchas cosas, voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Al hilo de lo último que ha comentado Aurora, ¿no? Yo creo que Montero, y bueno, y también lo ha comentado Laura, ¿no? De que es un tono muy diferente al de Juan Espada, que va a venir muy bien para cambiarle a Juanma Moreno, en el caso de que Montero consiga y se ubique ya en Andalucía, ¿no? Que le va a venir muy bien para que Juanma Moreno no esté cómodo, ¿no? En su agenda mediática, comunicativa. Entonces, en esa disputa, Montero sí entra, y además es que está muy cómoda, y además que se le da muy bien. Entonces, en ese aspecto puede poner a Juanma Moreno un poquillo más nervioso. Por otro lado, como candidata, yo creo que estoy de acuerdo en que es de la mejor candidata que puede tener ahora mismo el PSOE. Primero, porque es de las ministras mejor valoradas del gobierno, creo que es la tercera mejor valorada o la segunda. Luego, que es muy andaluza, ella en cualquier ámbito habla en andaluz, que es algo también que a lo mejor se le puede achacar incluso a Juanma Moreno, que a lo mejor va a congresos del PSOE y suaviza su acento, habla. Montero no, Montero vaya donde vaya, habla en andaluz. Y en este resurgir que está viendo en Andalucía de elementos identitarios con los que los andaluces nos identificamos, ¿no? El máximo ejemplo ya es nivel de marketing, las campañas de Cruzcampo constantemente, ¿no? Con esto del acento, tal. Ahí Montero tiene una baza muy importante con la que jugar, de conseguir que los andaluces se identifiquen en ese tipo de aspectos
con ella. Y luego yo creo que la izquierda necesita que Montero las lidere y les fagocite, porque es verdad que las izquierdas a nivel estatal tienen un ruido y un peso que no tienen en Andalucía, también son muy diferentes. Leer efectivamente Andalucía a nivel, como se lee la política de las izquierdas a nivel estatal, es un error. Y aquí en Andalucía, aunque por Andalucía ha funcionado muy bien, es verdad que quizás si Montero consigue irrumpir con fuerza y poner un poco nervioso al PP, consigue reenganchar un poco, ¿no? Y ayudar a que vaya ese viento a favor a todas las izquierdas, que puede ser una buena opción en el caso de que consigan esa unión que todos parecen querer. Y ya por último, el caso de Adelante Andalucía, yo creo que el candidato que tiene, José Ignacio, es el mejor que pueden tener a su vez. Creo que desde Teresa Rodríguez no había un candidato andalucista con tanta fuerza. Creo que el trabajo que están haciendo en el Parlamento para las dos personas que tienen, incluso con la baja de Maribel Mora y la llegada de Begoña Iza, es espectacular porque consiguen siempre estar y establecer su propia agenda, y además, en términos de calle, como también habla Aurora, siempre están muy involucrados y están empezando a tener ese apoyo. Y veremos, ¿no? Yo creo que Adelante mínimo tiene que esperar y creo que podrá mantener los dos parlamentarios que tiene. El juego para conseguir más parlamentarios ya es muy complejo, porque es verdad que el andalucismo político tampoco es que nunca haya dado especialmente buenos resultados, y más en un momento en el que está reviviendo el bipartidismo. Entonces, bueno, también puede ser un elemento importante en el caso de que las izquierdas y el PSOE consigan, de manera que ahora mismo yo no te sabría decir cómo, retomar fuerzas, ¿no? Pero luego incidiremos en eso, en Adelante Andalucía, en el espacio de la izquierda. De hecho, es después de esta la siguiente parte del programa. Pero quiero incidir en temas orgánicos del PSOE, y aquí a Laura les quiero preguntar mucho por como malagueña y como compañera de la primera persona a la que voy a mencionar, que es Susana Díaz. El amigo de esta casa, Carlos Rocha, titulaba el otro día en El Confidencial que en nombre de Susana Díaz planea sobre la alcaldía de Sevilla, que quizá puede volver a la primera línea. ¿Cómo lo ves? Tú que eres compañera suya de Ojo Público. Pues sí, soy compañera, y Susana es una persona que, si María Jesús Montero es andaluza, pues Susana Díaz lo es igual. Tráetela un día, la Diana. Es bueno, de todas las personas, y tú lo sabes de primera mano, Samuel, con las que yo estoy en el programa, solo puedo hablar bien porque el trato es exquisito, ¿no? De cualquier signo y tendencia, pero con Susana el trato es extraordinario, ¿no? Yo creo que sería la mejor candidata a alcaldesa, ¿no? Que puede tener el PSOE, aunque ciertamente su candidato actual obtuvo unos muy buenos resultados, y también yo no vivo en Sevilla y desconozco la actualidad sevillana en profundidad, pero es que Susana Díaz me parece otro animal político. Yo siempre hablo muy bien de sus capacidades. Toda vez que el tiempo pone un poco en su sitio a la gente que convive con escándalos, como convivió ella con los coletazos del caso de Loeres, ¿no? Sí, sin lugar a dudas creo que sería una muy buena candidata, pero insisto, es que hablar de política municipal me cuesta mucho trabajo porque yo no conozco los pormenores de Sevilla. Yo conozco a la figura política y la trascendencia y el dominio orgánico que tiene Susana Díaz, que dentro del PSOE sigue siendo incuestionable, ¿no? Si quieres que te hable de Málaga, sí te puedo citar más, porque conozco mejor el caso. Ahora hablaremos de Málaga, que es la siguiente pregunta. Sí creo. Antes quiero trasladarle la pelota a Aurora y Iván, que ellos sí están en Sevilla. Breves, ¿creéis que es posible esta jugada? Aurora. Hombre, yo creo que es cierto lo que dice Laura, que Antonio Muñoz, que era el anterior alcalde de Sevilla, pues estaba muy, 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 muy valorado en la propia ciudadanía, pero es verdad que la apuesta del PP, pues redobló, tampoco con una mayoría absoluta que haya como en el Parlamento andaluz, y está ahí. Y creo que como para redoblar la apuesta, pues sería bastante inteligente por el PSOE utilizar un peso pesado de la política como Susana Díaz, porque no parten de unos números tan negativos, parten de un trabajo que la ciudadanía de Sevilla pues valoró bastante. Entonces creo que con el legado que dejó en la ciudad Antonio Muñoz, pues esa apuesta pues podría devolverles a los socialistas la alcaldía de Sevilla. Iván, ¿coincides con Aurora?
Sí, yo creo que no sé hasta qué punto puede ser mejor que Antonio Muñoz, porque es verdad que Antonio Muñoz, como dice Aurora, dejó un muy buen sabor de boca y además está haciendo bastante política de calle. Lo que está claro es que tiene más nombre, más proyección, más mediática que Antonio Muñoz. Y como figura para disputarle de tú a Sanz, sin duda, yo creo que tiene más peso en ese aspecto. Eso conjugado con que podemos atribuirle a Sanz ser alcalde por aprovechar la oleada de votos populares que hubo en las últimas elecciones y que no está teniendo un gran respaldo ciudadano, ¿no? Está siendo muy criticado, puede funcionar, sí, claro. Laura, esta pregunta va sí que va para ti, porque tú eres malagueña. Venga. Y eso te lo vas a conocer más. Me la he estudiado. Quiero preguntarte por la situación del Partido Socialista malagueño con el liderazgo de José L. Aguilar. Te quiero preguntar por dos vertientes. Te voy a poner un vídeo y ahora me respondes. Por un lado, José L. Aguilar se presentará a ser alcalde, porque en el vídeo que vamos a poner, que es un trozo de la entrevista que le hicimos aquí en La Diana, decía que lo veía incompatible. Ahora lo veremos. Y por otro lado, ¿qué efectos podría tener en la candidatura por Málaga, se entiende, del Partido Socialista de María Jesús Montero cuando se presenten al Parlamento? ¿Qué efectos podría tener su nuevo liderazgo? Vamos a escucharle y ahora te doy la palabra. Lo primero es que la tarea del secretario general, y yo lo he defendido, es incompatible a mi juicio con la de candidato, portavoz o alcalde, ¿no? Yo, ya digo, quiero ser coherente con las cosas que defiendo, pero bueno, quedan 2 años todavía para ese momento, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos que ser capaces es de presentar la mejor alternativa que tengamos en ese momento al Partido Popular. Laura. Samuel, no lo había visto. Estoy pensando en ello. Me he quedado sorprendida, estaba aquí pensando, te lo prometo. A ver, yo creo que el Partido Socialista en Málaga lleva sin gobernar desde hace 20 años. Más, desde el año 2000, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente. Desde 25 con De la Torre y desde 2000 De la Torre, efectivamente. Claro. Y Celia luego fue alcaldesa hasta que se fue de ministra, ¿no? Entonces, el Partido Socialista no se puede permitir seguir sin gobernar en las provincias, en las capitales andaluzas, pero bueno, vamos a hablar de Málaga. Y también creo que la renovación que impulsa José L. Aguilar creo que es netamente positiva. Trae un aire nuevo a la proyección que tiene el partido, un perfil diferente al de Dani Pérez, que ha trabajado mucho, pero los partidos se tienen que ir renovando, y me deja muy sorprendida esta afirmación suya de que no se puede ser secretario general a la vez que candidato, porque si te soy sincera, las cuestiones orgánicas de los partidos son muy difíciles que estar dentro para entender la letra pequeña de los nombres que caen, que entran y tal, y yo ahí tengo más una información más limitada, pero como periodista, como malagueña, como estudiosa del tema, creo que es el mejor candidato que podía tener el PSOE para la alcaldía de Málaga. Yo orgánicamente no sé la fuerza que tendrá José L. para renovar, para ilusionar, para cohesionar el partido. Tengo información, pero no tengo una visión completa. Pero como candidato no tengo duda de que es el mejor que yo contemplo. Entonces, pues nada, ojalá reconsidere su postura. Creo que el ciclo de Dani Pérez se ha cumplido en la capital, ha tenido sus oportunidades. Es muy difícil ganarle a De la Torre, muy, muy difícil. Y bueno, Dani ha hecho lo que tenía que hacer o lo que podía. Pero ya está, en política los ciclos se van pasando, ¿no? Espero que José L. se lo piense. Y creo que la convivencia con Montero, pues, no sé cómo va a ser, son dos perfiles muy diferentes. José L. es profesor de la universidad, profesor de Derecho, es militante desde hace mucho tiempo del PSOE, pero yo creo que tiene un perfil muy diferente. Él ha trabajado mucho en la universidad y la política ha sido pues algo a lo que le ha dedicado su tiempo, pero no de lo que ha vivido como Montero, que lleva con cargos políticos mucho, ¿no? Entonces, quiero pensar que la convivencia será eficaz, porque ella es la candidata a la Junta y supongo que él acabará siendo el candidato al ayuntamiento. O sea, no concibo otra persona que pueda hacerlo. Y que, bueno, yo soy muy mal haciendo pronóstico, iba a decir, y supongo que será el último mandato de la Torre, pero es que... Eso mejor no lo digamos. No me voy a meter en eso. Bueno, que siempre nos equivocamos. Él es un candidato sólido y yo vengo del mundo de la universidad y
y bueno, me gusta el aire intelectual y sólido y formado y comprometido que aportan los candidatos que tienen ese bagaje intelectual. Nos vamos a ir al tema de la izquierda del Partido Socialista. Tenemos dos espacios y vamos a tocar primero uno y después el otro. El espacio de Por Andalucía, la izquierda, digamos, estatal, alineada con partidos con sede en Madrid, como decía Teresa Rodríguez. Tenemos la situación de Andalucía que podría romperse o no. Todas las voces de los partidos que tienen representación por Andalucía, y en eso estoy muy orgulloso porque me lo han dicho todos a mí, dicen que se quedan. O sea, dicen que no rompen coalición en público y en privado. Dice hasta Podemos. O sea, te lo dicen desde Podemos Andalucía, te dicen que ellos quieren seguir juntos. Y dicen que Belarra respeta, digamos, a esa decisión. Ahora bien, tú te lees en Europa Press, que concretamente lo leí ahí hace un par de días, que Podemos reafirma la postura sobre alianzas en Andalucía y avisa a Izquierda Unida de que son otros, es decir, ellos, Izquierda Unida, los que abandonaron el pacifismo justo en la semana de la manifestación contra el rearme y poniendo ellos, entre Podemos, el asunto del pacifismo, el no a la guerra y digamos, el no a la OTAN de nuevo, como en este caso su bandera, están claramente diciendo que no pretenden ir con Izquierda Unida a las elecciones y que avisan que en Andalucía tampoco. Digamos que es la lectura que se puede hacer de esas palabras de Belarra y de la dirección de Podemos. ¿Cómo veis la situación? ¿Se repetirá la coalición de Por Andalucía, Iván? Yo creo y espero que sí, la verdad. Va a ser compleja, no cabe duda, porque cada partido impondrá un poco sus condiciones, habrá que ver quién juega con más y menos peso. Sí que es verdad que desde Izquierda Unida y el Partido Comunista, ¿no?, pues están intentando impulsar ellos ese partido que haga de confluencia. Podemos estar viendo cómo se podrá unir o no, porque ellos tienen todavía que hacer primarias a candidatos provinciales, luego tienen que decidir quién podría ser su candidato a la Junta, luego tendrán que unirse y en qué condiciones, en fin, tendrán que pactar y habrá muchísimos jaleos. Lo que habrá que ver es hasta qué punto a las izquierdas andaluzas en Andalucía les conviene seguir jugando en ese aspecto, ¿no?, a lo que las izquierdas a nivel estatal continúen imponiendo en su propio juego. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, presumiblemente Andalucía serán las primeras elecciones. Como de Andalucía salgas noqueado, vas a acabar noqueado también en las elecciones estatales, y además es que la imagen que deja aquí luego te va a repercutir inevitablemente a las otras elecciones estatales. Facilitar, ¿qué sería lo ideal? Facilitar esa autonomía por parte de los partidos aquí a nivel andaluz, conscientes además de la situación que hay, de lo complicado que está haciendo en los últimos años hacerse un hueco, un camino para disputarle nada a Juanma Moreno, ¿no?, que lo hemos comentado. Por Andalucía tiene grandísimos parlamentarios. Todos yo creo que están haciendo una labor espectacular. Los de José Ignacio García, con adelante, pero al final, claro, no sacan ese rédito a lo mejor que tú puedes esperar de la oposición que realmente hacen, por los motivos que sean, ¿no? Entonces yo creo que la coalición es lo más factible, lo más útil y lo que más podría ayudar a la ciudadanía a tener una alternativa a la izquierda del PSOE, pero yo creo que va a darse y espero que sea más fácil de lo que fue en las últimas elecciones. Pero bueno, todavía queda camino por hacer. Aurora. Pues yo creo que la coalición se tiene que dar sí o sí, porque si no, los resultados que pueda tener, por ejemplo, Podemos en Andalucía no son los mismos que pueda, porque la implementación del proyecto Podemos en Andalucía es muy distinta a la del proyecto Podemos, por ejemplo, en Madrid, por así decirlo. En Andalucía la izquierda al PSOE siempre ha estado como un poco más liderada por Izquierda Unida, y aquí en la coalición pues es donde tiene la fuerza. Entonces creo que de un modo inteligente y práctico para toda la organización, incluso a nivel estatal, sería no perder esa en la que quieran o no, les incomode o no son el socio mayoritario, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que deberían ser bastante inteligentes en ese sentido. Lo que sí creo es que sí, yo valoro mucho que el proyecto por Andalucía, que empezó de un modo con mucha incertidumbre, ha salido bastante bien dentro de lo que cabe. Creo que se han entendido bastante bien. También lo que he hablado con ellos es que ha habido una sincronía que se ha ido trabajando, y eso, pues creo que a la ciudadanía también le interesa ver que se ha ido trabajando y que empezaron, pues
bastante mal y bastante alejado, y que se haya podido construir, pues es bastante esperanzador, y creo que eso, pues deberían sacar rédito de eso, pero lo que sí creo es que Podemos va a intentar colocar la figura más al frente, por así decirlo, en esta nueva reconfiguración, o es lo que opino, porque claro, empezó cuando se registró por Andalucía, estaba así, que si Podemos no, que si no firmaron, tal, de hecho en los papeles ni siquiera, bueno, pasó eso, que ni siquiera aparecen, entonces creo que van a tener mucho más cuidado esta vez y que van a intentar también pelear las posiciones en ese sentido. Luego te recojo el guante que has lanzado porque tiene mucha relación con la siguiente pregunta que iba a hacer, pero les quiero dar la palabra a Laura. Vale. No, es que me estaba acordando de que cuando en las últimas elecciones intentan unirse y presentan tarde el aval o el acuerdo por registro electoral y entonces no entra, es que si hablamos de esperpento nos quedamos cortos, ¿no? También. Pasa un poco como en el fichaje de De Gea por el Real Madrid. Que lo presentan tarde por registro ya no cuenta, ¿no? Es que, bueno, yo me alegré porque no los quería. Sí, bueno, yo no sé qué decirte. Yo me gusta que la gente que cobra tanto haga las cosas bien, es que es ridículo todo. Entonces, bueno, pues estos partidos no consiguieron presentar el acuerdo y entonces se presentaron por separado, pero se iban a repartir los escaños y, bueno, en fin, que la izquierda tiene un triste bagaje de desencuentro, que yo es que lo peor de todo creo que se debe a cuestiones de afinidades y enfrentamientos personales. Y yo creo que la política tiene una parte muy humana y muy de piel, pero no deja de ser un trabajo común por el bien de la gente, ¿no? Entonces creo que, me parece absolutamente inmaduro e indefendible que las disputas personales impidan un acuerdo de fuerzas que ideológicamente son las mismas. Así que no sé si lo conseguirán, pero si no lo consiguen, es que me dan ganas de decir que no se merecen que le vote nadie, porque si no sois de acuerdo, capaces de poner de acuerdo dos partidos que ideológicamente sois absolutamente similares en el 90% de vuestro programa, ¿qué esperáis de la confianza ciudadana? Yo sé que orgánicamente es muy difícil, que cada uno tiene su estructura, su forma de ejercer la democracia interna, sus líderes que le generan confianza. O sea, no soy tan naif, no creo que esto sea el mundo multicolor, pero creo que hay un fin, y el fin es presentar una buena oferta electoral si quiere que andaluzas y andaluces te voten, ¿no? Entonces, pues quiero creer que tendrán cabeza y serán capaces de ir unidos, pero tristemente a día de hoy no sé si lo serán. Por brevedad, la penúltima pregunta se la voy a preguntar solo a Aurora. A la izquierda, ahí habíamos dicho 2 espacios, el otro es Adelante Andalucía. ¿Crees que los andalucistas de José Ignacio García tienen espacio en este tablero donde podemos ver perfectamente, aparte del PSOE, se entiende, 2 candidaturas de izquierda más la de Adelante Andalucía? ¿Ves que tiene posibilidad de seguir creciendo o de crecer? Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho cómo se está reestructurando Adelante Andalucía, en el sentido de que cuando presentaron a Pilar González en las generales y cuando no se llegaron a presentar en las europeas, yo presentía que iba a ser el fin de un proyecto que había empezado, o que iba a ser la decadencia de un proyecto que había empezado y que creo que ilusiona a una parte del electorado por eso, por lo que decía Iván, bastante calle, bastante tal. Y me sorprende mucho cómo no se han caído del todo, sino que encima están generando como una propuesta bastante sólida. Entonces creo que en ese sentido, estando las izquierdas tan rotas y por Andalucía con esa incertidumbre, creo que se erigen como una respuesta un poco más certera para ese caladero de votos que por Andalucía decía, justo por esta incertidumbre. Y hablábamos del centro, que lo cual me parece muy curioso, también, bueno, lo adelantaba también Iván, es que José Ignacio García es probablemente, según el Centra, el político más valorado, evidentemente, es Moreno Bonilla. El segundo es, a pesar de ser uno de los menos conocidos, es José Ignacio, y creo que tienen bastante juego, y de hecho tienen bastante juego dentro de no aliarse a esa gran coalición, porque creo que es imposible, lo dejan claro desde el principio, pero creo que tienen, o considero que tienen más capacidad de crecimiento que incluso por Andalucía, si no se ponen las pilas y si no presenta la coalición en breve y se estabiliza, o esa es mi percepción, por ejemplo. Te decía que te iba a recoger el guante porque la siguiente pregunta va por
por el tema de los candidatos, que era el guante que tú lanzabas, quién podría ser candidato. Ahora os preguntaré por Vox, que es el otro espacio donde no sabemos quién se presentará. O sea, sabemos que del PP será Juanma Moreno, claramente el candidato. Del PSOE ya se sabe que merece su Montero. De Adelante Andalucía ya sabemos que es José Ignacio García, porque se proclamó hace unos meses, no recuerdo muy bien cuándo. Nos falta el espacio de Por Andalucía, donde creo que los nombres van a ser claves para ver si van o no van juntos. Y el espacio de Vox, que ahora lo hablaremos. En Andalucía tenemos por lo menos 2 figuras andaluzas de 2 partidos distintos que están muy arriba a nivel de sus organizaciones políticas. Uno es evidentemente Antonio Maillo, que es sevillano, y la otra es Mar González, que está ahí tapadilla, pero es de Verde Seco, es la coportavoz estatal de Verde Seco y es de Málaga. O sea, son 2 figuras, digamos, andaluzos que están bien posicionadas en su partido, y no cuento a Velarde, la diputada de Podemos en el Congreso, porque entiendo que habiendo dejado ella la Secretaría General es porque deja, digamos, la política andaluza. El tema de los nombres puede ser, creo que será un consenso para los 4, puede ser clave para si van o no van juntos, porque si a Podemos le ofrece que, os voy a decir mi pretensión, que el cordobés José Manuel Gómez Jurado sea el candidato a la presidencia, pues igual Podemos firma, por ponerte un caso. Entonces, tema de nombres. ¿Qué nombres pondríais vosotros por la mesa de los principales partidos dentro de Por Andalucía? Voy a pedir que os mojéis. Iván. La verdad es que no tengo ni idea por dónde pueden ir los tiros. Es verdad que ahora Izquierda Unida ha elegido la nueva, bueno, ha renovado, digamos, la coordinadora general de Andalucía con la candidatura de Toni Valero. Es verdad que está en el Congreso de los Diputados. Una hipotética salida para venirse al Parlamento. No la descarto, no la creo, porque es verdad que me llevan diciendo, perdona que te corte, me llevan diciendo que, o sea, gente no de Izquierda Unida, pero gente cercana, me llevan diciendo que no lo hace ni de coña desde el principio de legislatura. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé por qué la gente dice que no. No lo veo. Bueno, no querrá, no tengo ni idea. También es un poco suicida, aventurarse a liderar esta coalición. Antonio Maillo podría ser a lo mejor la figura de fuerza que podría necesitar esa coalición, pero no lo creo tampoco, la verdad. No lo veo enfrentándose o teniendo la fuerza suficiente para enfrentarse a las elecciones que se avecinan. Y es verdad que a mí se me escapan los nombres que pudiéramos poner. En este caso que tú has nombrado, José Manuel es un buen candidato, yo no te digo que no, lo que tendrían que ver es cuadrarlo con las demás organizaciones, que es verdad que quizás sea un poco el diputado que más consenso ha tenido dentro de Por Andalucía. Y luego es verdad que es un candidato joven, con fuerza, con discurso, podría cuadrar, pero lo que tienen que ver ellos, imagino, es cuánta atracción, ¿no?, es capaz de generar al público de izquierda. Yo lo vería un buen candidato. Luego también, por ejemplo, las peleas en las anteriores elecciones vinieron porque Podemos quería poner como candidato a Juan Antonio Delgado, por ejemplo. Y no sé hasta qué punto podría estar otra vez de nuevo la quiniela. La verdad es que no tengo ni idea. O sea, estoy aventurándome por aventurar porque tampoco sé hasta qué punto podría venirles bien. Podría venir bien. ¿Qué candidato podría unir la suficiente consenso, ¿no?, para liderar esta convocatoria? Laura. Pues tampoco lo sé, así que puedo reflexionar un poco sobre el tema, pero tampoco quiero consumir mucho tiempo porque creo que la duda que tienen que tener estos partidos es si se van a unir o van a desaparecer. Y esa es la encrucijada en la que están. Yo sé que el nombre hará que se aglutinen o no detrás, pero le importa más a ellos que probablemente a sus votantes. La única figura reconocida para mí es Antonio Maillo, al que le reconozco una gran trayectoria, una gran argumentación, una solidez teórica, huye de los excesos argumentales y de los discursos efectistas, y a mí pues eso siempre me gusta, pero que insisto que esta cuestión es muy importante orgánicamente, pero creo que lo primero que tienen que darse cuenta es que si no se unen no van a ningún sitio. Ahora, ¿tienes algún nombre? Lo que tengo claro es que Isma Nieto no va a ser, porque no por nada, sino porque es el reflejo de todo ese esperpento que decía Laura de eso. Entonces creo que por ahí tal. Sí creo, insisto, en que Podemos va a intentar luchar esa figura central,
pero no sé si va a tener mucho éxito por eso, porque creo que las figuras más reconocibles tienen que ver más con Izquierda Unida, que para Claro, la es que ciudadanía tiene que ver mucho más con Izquierda Unida que con Podemos, entonces lo lucharán, pero a lo mejor será el segundo. yo creo tal. que la Izquierda Antonio Unida tendría Maillo. que hacer, Izquierda Unida tiene que hacer valer su peso dentro de la coalición. Es que en Andalucía Está claro. el sustento, las bases de Podemos, lo llamemos como lo llamemos, son inexistentes, son del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Entonces, yo quiero creer que negociarán. Sí, negociarán, pero que creo que y presiones desde arriba dirán, vale, pero vamos a intentar conseguir un peso dentro de la coalición mayor al que hemos tenido anteriormente. Y Antonio Maillo, me sorprende que lo saques a la quiniela, ni siquiera lo había pensado. Sería un fichazazo porque es literalmente, o sea, tiene muchísimo recorrido. No creo que se quiera volver a poner a unas elecciones andaluzas. Si lo haría sería por vocación de partido, por vocación de política, no por tal, pero bueno, sí, la verdad es que sería como una estrategia bastante lógica y que podría incluso, generar esa figura de consenso dentro de tanto caben los partidos, pero bueno, que no tengo ni idea. Creo que hablaba de distintos diputados por Andalucía, creo que no hay ninguno como que sea como la cabeza que esté conectando con la ciudadanía tanto, entonces veremos qué puede pasar. Os voy a preguntar brevemente por qué crees que va a pasar en el otro extremo, en Vox. Tampoco sabemos a día de hoy, a menos que yo sepa, que igual se sabe y yo estoy cometiendo el error. No se sabe quién será el candidato del partido ultraderecha, la que fuera la candidata, ya evidentemente no va a ser, porque Macarena Olona ya no forma parte de la formación o del partido. ¿Qué creéis que pasará en Vox? Aurora, por hacer la vuelta al revés. ¿Tienes alguna idea? Yo no tengo ni idea, no lo manejo ni creo que lo vaya a manejar en ningún momento, así que prefiero que seguramente mis compañeros tengan una opinión. Iván, Laura, ¿tenéis? Bueno, yo no creo que desconozco si hay figuras fuertes, la verdad, de Vox en Andalucía, y creo que aquí están jugando simplemente a mantener lo poco o mucho que tienen, no sé cómo lo valorarán, y que si no es Manuel Gavira, que es el único que más o menos se conoce por ser portavoz en el Parlamento, no tengo ni idea. O sea, aquí poco puedo añadir. ¿Laura? Bueno, pues por ser breve, como estoy rodeada de gente que habla más rápido que yo por un tema generacional, ¿qué importa quién sea el candidato de Vox en Andalucía? Vox vende la marca, Vox da igual quién se presente. Es verdad que tuvieron a Macarena Olona, que tenía personalidad reconocible y una marca paralela a la de Vox, pero luego da igual, la gente vota a Vox y Vox tiene la convicción de que pueden presentar el mismo programa electoral en provincias y territorios diferentes porque se vota una marca ideológica que aspira a transmitir ciertos valores que están por encima de las peculiaridades del terreno, ¿no? Lo vemos aquí en el Pleno en Málaga, pues lo verán en Murcia y en Alicante, ¿no? Y lo ven en toda España. Así que no sé quién es, pero creo que no va a repercutir en el voto que reciban o dejen de recibir. Sí, de hecho, el programa electoral de Olona era de 10 puntos, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora que lo has dicho. Sí. Da igual. 10 y además los mismos en todos lados. Por cerrar, las preguntas trampas, ya sabéis. Primero, el tema que nos propongáis para tratar en la Diana, ya va a ser 100%, o eso creo, en la temporada que viene. Ya os digo, como siempre, no vale la vivienda, el temón no vale, y no vale que me digáis, por ejemplo, el Congreso del PP, porque ya está sobre la mesa. Voy a pasar por Laura, que es la primera que he puesto en el documento de Google. Vale, pues la otra vez que estuve te puse, creo, igualdad, así que para no repetirme, pues ahora que estamos con selectividad, bueno, PAU ahora se llama, aquí en la facultad, me inquieta mucho el horizonte de futuro que tienen las generaciones más jóvenes sobre la utilidad de cursar la universidad o de cursar grados y qué salidas laborales tiene en una comunidad tan impresionante como Andalucía, que yo la defiendo a capa y espada, pero en la que vemos que las salidas laborales están fuertemente vinculadas al sector turismo, que es estupendo, pero hay gente que no le interesa ese sector. Entonces, oportunidades de la juventud andaluza en el ámbito laboral. Perfecto. ¿Aurora? Pues no sé si la otra vez te dije lo mismo, pero si no insisto otra vez.
Andalucía como zona de sacrificio es algo que me interesa muchísimo. Los nuevos proyectos mineros, los nuevos megaproyectos eólicos, qué parte tiene también de resistencia de los pueblos, qué beneficios, qué negativas, pues creo que es bastante interesante y es algo en lo que vamos a estar enredados mucho tiempo y que vamos a tener que estar al quite porque además hay decenas y decenas en todo el territorio. De hecho, me suena bastante, así que yo creo que me lo hayas propuesto, pero bueno, te lo vamos a comprar, te lo vamos a validar. Iván, tu propuesta. Pues siento repetirme, pero iba a proponerte que hablara sobre la juventud, que ya lo ha hecho Laura, así que un poco, bueno, pues más o menos la diferencia, ¿no?, que es criarte o crecer en Andalucía, tratar de desarrollarte en Andalucía respecto a lo mejor otras comunidades del Estado. Ajá. Me parece interesante esa propuesta, la verdad. Quería que ibas a hacer alguna propuesta que ya me hubieses hecho y digo, me piensa por un momento, ¿te imaginas que me lleva proponiendo lo mismo desde la entrevista y yo no me he dado cuenta? No recuerdo que te propuse en las otras, la verdad. Ni idea, la verdad. Vamos a hacer esto al revés, voy a empezar por ti, voy a terminar por Laura. El tema de con qué, esto es nuevo, o sea, lo hemos hecho en alguna entrevista, es la primera vez que lo hacemos en la tertulia, con qué frase cortita, tiene que tener pues menos de 100 caracteres, por ejemplo, para que entre en YouTube, ¿con qué titularías esta tertulia? Bueno, yo como ha habido varios símiles de fútbol y hemos dicho que Montero es una apuesta de Pedro Sánchez que nunca pierde, ¿no?, he puesto la izquierda al contraataque. Ojo. Ah, qué bueno. Vale. Igual no tiene tanto SEO, pero bueno. Aurora. Pues que no sé, soy muy mala titulando. Pues incertidumbres a puertas del partido de las elecciones andaluzas, yo qué sé. O sea, no soy muy buena, lo siento. Perfecto. ¿Y tú, Laura? Yo soy especialmente mala porque soy una persona más académica y entonces me tiendo a enrollarme, ¿no?, más que periodísticamente. Pero yo creo que hay una sensación de una victoria asegurada, pero queremos ver juego, ¿no? La sociedad quiere ver juego a pesar de que la victoria del Partido Popular parece asegurada. Vale, yo le he dado la vuelta que he podido. Quizá alguno de los tres sea el titular del programa, quién sabe. Os voy a dar las gracias a los tres por venir. Laura, Iván, Aurora, gracias por venir al programa. Un placer. A ver qué pasará dentro de un año. Nosotros lo cubriremos, seguro, las elecciones. Esperemos que sea dentro de un año y como me la pongas en febrero me matas. Ya estamos no nos viene bien. Tú dile a Juanma que no nos viene bien. Sí. Que se lo digan a uno de los que están por allí. Ahora díselo tú, que no las adelante. Y lo veremos seguramente para analizar la campaña y cómo estemos ya dentro de un año, que ya os digo que muy probablemente las elecciones sean a estas alturas del año que viene. Gracias a los tres por venir y nosotros nos vemos la semana que viene. Si os digo la verdad, no sé con qué tema, pero ya os digo que no os estoy mintiendo, que para una vez que no miento, así que yo soy un periodista que miente poco. En 2 semanas sí tenemos tema interesante. Ese tema muy interesante que os estamos cebando, que no os voy a decir cuál es, lo tendremos en menos de 2 semanas, así que no os perdáis la diana, porque se viene final de temporada muy relevante, digamos, para no repetir la palabra interesante. Gracias a los por venir y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un saludo. Hasta luego.